Educación sexual integral se cumplieron. Efectivamente, sí, este mes se está cumpliendo 15 años de la ley 26.150, esta ley que tan fue tan difícil aprobarla, pero mucho más todavía, Laureano, es difícil hasta hoy, 15 años después, implementarla en su totalidad en todo el país. De hecho, hasta la actualidad, la implementación de la ley es irregular cuando se analiza todo el país. Una de las cosas que cuesta, y todavía aún hoy cuesta y mucho, es uno de los puntos esenciales de la ley, que es que la educación sexual sea en forma transversal en todas las materias, para lo cual se requiere, sin lugar a dudas, docentes no solo comprometidos, Sí. sino también capacitados, Claro, para poder hacerlo. Formados para esta temática, ¿no? Absolutamente, pero en estos 15 años, Silvia, realmente el Estado ha ofrecido innumerables Sí. espacios de capacitación a los Sí. docentes. Y desde el 2018, y ese fue un momento clave en la educación sexual, porque se acuerdan que en el 2018 fue la gran discusión sobre el tema aborto. Sí. Y cuando se discutía el tema aborto a nivel legislativo, sale el tema de educación sexual. O sea, los que en su momento más rechazaron la educación sexual, en ese momento se aferraron a, bueno, no, queremos educación sexual, no aborto. Entonces, nuevamente resurge un compromiso para enseñar con más énfasis educación sexual, y ese año se aprueba la resolución 340 del Consejo Federal de Educación, que tiene dos puntos claves que marcan un antes y un después en la educación sexual en nuestro país, porque uno de ellos es que hay un compromiso, se firma un compromiso de todos los ministros de educación del país, para que la educación sexual sea obligatoria y los contenidos sean iguales en todos lados, no adaptables a la idiosincrasia de cada institución, sean únicos, que haya una currícula. Esa resolución lo que se hace precisamente es establecer los lineamientos curriculares para el nivel inicial, para la primaria y para la secundaria. Y un cambio notorio en esa resolución también es que se estableció como espacio obligatorio de educación sexual integral en los institutos de formación docente. Desde ese entonces, estamos hablando desde hace muy pocos años, 2018 a esta parte, hay espacios obligatorios en la formación docente. El docente se forma ya con conocimientos de educación sexual integral. No obstante, a 15 años de la educación sexual integral en Misiones y en el resto del país, le decía, la aplicación es irregular. Recientemente se hizo un estudio, lo hizo Iniciativa Spotwin, precisamente para evaluar la opinión de los jóvenes de 16 a 24 años sobre la educación sexual integral que recibieron y que reciben. Y ahí nos encontramos con resultados por ahí preocupantes. De todos los consultados, solo el 2% de los jóvenes dijeron que recibieron educación sexual integral en todas las materias de la escuela, que es lo que plantea la ley, ¿no es cierto? 6 de cada 10 jóvenes dijeron que tenían conocimiento de educación sexual, pero que no lo aprendieron en la escuela. Eso es un tema a tener en cuenta. El 82% de los jóvenes dijo no conocer a quién consultar en caso de que estén en una situación de violencia de género. No sabían a quién consultar en la escuela. Recordemos que uno de los temas importantísimos de la ley es precisamente el reconocimiento, el enseñar desde muy pequeño. De hecho, ese es uno de los puntos claves del nivel inicial, a lo privado que es el cuerpo,
y obviamente a quién tener que acudir, esto de no dejarse tocar, no, o sea, desde muy pequeños se le enseña al niño a reconocer su sexualidad, pero también sus derechos. Bueno, así que esta encuesta nos mostró realmente puntos claves de la educación sexual en Argentina. Y ustedes saben que las evaluaciones a aprender incluyen también una parte cualitativa, y siempre se le pregunta a los alumnos de secundaria qué opinan o qué quieren de la educación sexual, y todos y todas las veces que se hace el operativo, los chicos piden más y mejor educación sexual integral en las escuelas. ¿Y las familias qué aportan a todo esto, Gisela? ¿Qué opinión tenés? Bueno, no hay estudios acerca de qué piensa la familia. Lo que sí hay, y un debate que nunca se termina, Laureano, es, pese a que estamos con una ley aprobada hace 15 años, todavía hay un debate sobre a quién le toca decidir qué temas de educación sexual se enseñan a los chicos. O sea, pese a que hay una ley aprobada, ese debate no se terminó. Entonces depende de cada familia. Hay algunas familias que, sobre todo las más ligadas a determinados sectores religiosos, que siguen planteando, aún hoy, 15 años después de aprobada la ley, que la educación sexual les corresponde a ellos, de sus hijos, y no a la escuela. Y un tema clave acá es que esta ley, la Ley de Educación Sexual, se aprobó en el 2006. Después de esta ley, hubieron dos leyes que marcaron también una gran actualización legislativa en nuestro país, y eso todavía no está incluido a nivel contenido en lo que se enseña en la escuela. Las otras dos leyes son la de identidad sexual, aprobada en el 2012, 6 años después de la educación integral sexual, y la de aborto. Ustedes saben que en la actualidad no existe la palabra aborto en los contenidos todavía de educación sexual. Por eso algunos sectores plantean la necesidad de actualizar los contenidos de lo que se enseña en la escuela. Fíjense lo difícil que es, todavía no logramos ponernos de acuerdo con los contenidos que se aprobaron en el 2006. Imagínense lo complejo que es esto de enseñar cómo corresponde educación sexual, ¿no? Yo ayer consultaba a jóvenes que conozco y que me rodean, y todos, que son recién saliditos del secundario, me decían que ellos de educación sexual lo tenían como un espacio, no en forma transversal, como dice la ley. Tenían un pequeño espacio, le preguntaban sobre qué hablaban, y bueno, nada que ver con los contenidos que plantea la ley, o sea, mucho más reducido, ¿no? Bueno, eso es lo que reclaman los jóvenes y muchas familias, porque obviamente también hay muchas familias que plantean esto, ¿no? De reforzar lo que se enseña en casa sobre el tema del respeto de la identidad sexual, respeto a la diversidad sexual, porque eso es uno de los elementos y es uno de los temas que atraviesa el contenido de la educación sexual en nuestro país, ¿no es cierto? Gracias, Gise. A ustedes. Gisela Fernández introduciéndonos en esta cuestión de 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Y qué opinará de todo esto una directora de una de las escuelas más importantes que tiene la ciudad de Posadas, donde también hoy creo que se va a abordar una jornada sobre esta temática? Vamos a saludar a la profesora Gladys Ledesma, que está en línea. Gladys, buen día, somos Silvia y Laureano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Laureano. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, recién estábamos debatiendo con Gisela. ¿La ley de educación sexual integral se implementa en las escuelas por completo? Mira, yo les voy a contar un poco de historia desde que se implementó la ley, lo que hicimos nosotros en el colegio, y la historia y el retroceso a partir de la implementación, sí, de la ley. A principio, cuando se implementó en el 2006, apenas salió la ley, nosotros empezamos con unos talleres rotativos, utilizábamos unas horas de los profesores y dábamos un taller, primero con un grupo de
profesores que se estaban especializando, que estaban trabajando en eso, y bueno, y que queríamos abordarlo multidisciplinariamente, así como decía la ley, de trabajar como un derecho humano, hacer conocer todo lo que significaba esa ley para un joven, ¿no es cierto?, en ese momento. Muchos profesores no querían trabajar la ley porque estaba la ley, pero todavía recién empezábamos, entonces dijimos, vamos a hacer unos talleres. Los talleres los hicimos 2 o 3 años seguidos en los cursos rotativos, así una vez por semana, pero muy complejo para organizar. Pero se fue dando en forma de taller, se daba exclusivamente el taller de educación sexual, iniciando con todos los materiales que había mandado Nación. La verdad que era muchísimo, muy bueno. La verdad que fue una experiencia de varios años ahí en el colegio, hasta que después empezamos, eso dábamos primero, segundo y tercer año, después empezamos a trabajar, como decía la ley, cuando empezó el ministerio a trabajar dentro de los contenidos de las materias. Bueno, a partir de ahí ya cambió, es diferente, o sea, no se profundizaba de la manera en que nosotros veníamos dando el taller. Pero el taller fue excelente, nos dio resultados que ni nosotros nos esperábamos con el embarazo adolescente. Creo que nosotros hemos hecho un estudio, empezamos en el 2006, en el 2010 nosotros habíamos bajado, 2015, la tasa de embarazo. En el 2002 había muchísimos embarazos adolescentes, que fue cambiando a partir de los talleres, de la ley de educación sexual integral. Bueno, y después ahora vamos abordando dentro de este plan ENIA que salió hace unos años, se va abordando en talleres interdisciplinarios y se trabaja también dentro del colegio, se sigue trabajando. Y también se da dentro de las materias, se aborda todos los aspectos biológicos, psicológicos, los derechos, se va dando en todas las materias. Pero todavía es como que falta un poquito. Dar los talleres es lo que nos dio mejor resultado. Eso es lo que te puedo contar como experiencia propia de acá del colegio. Bien. Gladys, ¿cómo fue el proceso también por parte de los padres desde hace 15 años ahora? Sí, ese fue también todo un tema. Bueno, nosotros tuvimos algunos casos, no muchos, pero tuvimos de los casos que nosotros habíamos empezado, algunos padres que no querían que les den los talleres. Bueno, y como nosotros ahí lo respetábamos, lo que decían los padres, fueron los chicos que no participaban dentro de ese taller, pero fueron poquitos. De cada curso había algunos, nosotros dábamos los talleres rotativos por curso, así un día eran los primeros, una semana, y después los segundos, los terceros. Bueno, y así por ahí salía 1 o 2 por curso. Sí, fue todo un proceso, hasta que también nosotros empezamos a implementar escuela de padres, empezamos a trabajar esos temas, y bueno, después fue como que ahora no se plantean problemáticas así fuertemente, sobre todo acá en la secundaria. Lo que pasa es que esos papás tal vez no saben que los chicos entre ellos hablan de la cuestión, muchos más que con los adultos, y lo importante que sería tener un abordaje desde el punto de vista científico, desde el punto de vista docente, sería distinto para muchos, ¿no? Adolescentes. Exacto, el abordaje. Exacto, inclusive para los padres que a veces no saben cómo abordar, y a través de los especialistas, en algunos casos trajimos especialistas en el tema para abordar con los padres cómo puedan trabajar esto con los chicos. Y la verdad que los padres después empezaron a interesarse en esos temas a partir de nuestro abordaje como colegio a los padres también. Entonces ahí fue como un acercamiento más al trabajo que hacían los docentes en educación sexual integral. La verdad que es interesante. Ahora los chicos que de ahora no piden más talleres, ellos nos piden desde el centro estudiante, quieren más talleres de educación sexual. ¿Cómo son los adolescentes? ¿Son de consultar, de preguntar, de escuchar, de seguir? ¿Cómo es la apertura de ellos en estos talleres? Bueno, la verdad que se genera confianza en estos talleres. Por ejemplo, lo que me decían las profesoras cuando pasó esto, es como que el grupo de profesores que estaba en eso generó confianza. Así que
los chicos preguntaban o preguntan a la persona que le genera confianza, o sea, si es una persona que dio el taller o una persona que tiene empatía con ellos, ahí ellos se largan a preguntar y a contar todo lo que hacen desde este aspecto y cómo abordan el tema, que por ahí está muy equivocado y bueno, de todas las creencias que ellos tienen. Entonces, como decía recién Laureano, es bueno abordarlo de lo científico y desde lo biológico, psicológico, para que tengan herramientas reales y concretas para desarrollar su sexualidad y su cuidado, ¿no es cierto? Y sus derechos sobre todo. Gladys, ¿cuáles son los temas todavía más tabú? Aborto, embarazo adolescente, diversidad de género, ¿cuáles siguen siendo los temas que cuesta charlar o que por ahí no están tan aceptados? Los temas que son polémicos, por ahí puede ser el tema del aborto, un tema difícil. El de la diversidad sexual se está también aceptando, siempre hay también cosas que cuestan un poco a veces desde el mismo adulto docente, más que a veces el chico. O sea, generalmente lo que uno trae de carga a veces también repercute en estos mismos talleres, en lo que uno va dando, ¿no es cierto? Por eso siempre hay algunos profesores o algunas personas que tienen mayor empatía para tratar estos temas y mayor profesionalidad y lo abordan de manera más natural y más simple, y otros por ahí que les cuesta más. Y los chicos preguntan libremente, pero generalmente preguntan con quien generan confianza. ¿Es necesario mejor formación, más formación de los docentes? Ustedes están trabajando hace bastante tiempo, pero en general, ¿qué observa usted? Sí, falta mayor formación de los docentes en ESI. Yo creo que ahora los profesorados ya vienen ya tienen la formación de ESI dentro de su currícula, así que ya los profesores que se van recibiendo más nuevos van abordando el tema con mayor profesionalidad y como una materia en sí, que es lo que tendríamos que lograr, a dar un taller de ESI en las escuelas desde el primer año o bueno, desde el jardín como está la ley, ¿no es cierto? Con el tema violencia de género, ¿los chicos acuden a los docentes, a los directivos, hablan del tema, cuentan? Porque es toda una carga para quien es víctima de esa violencia, ¿no? Sí, por eso te digo, hay chicos que tienen problemas por ahí muy cercanos con su misma familia o dentro de su seno familiar, y el único lugar que tienen acá de contar las cosas y de decir y de expresar es la escuela. Sigue siendo el colegio, sigue siendo ese lugar donde escuchamos estos problemas y a veces estamos ahí con cuestiones a debatir, ¿no es cierto? Porque a veces la persona es muy cercana a la que tiene problemas, el chico o el adolescente que viene a contar temas de abuso, temas de violencia en la casa, son temas difíciles que, bueno, nosotros a partir de la experiencia y un trabajo de gabinete con psicólogos, psicopedagogos, siempre tratamos de contener a la persona y hacer todo lo que dice la ley y tratar de, bueno, en los casos que tengamos que derivamos a los lugares correspondientes que tienen que ver con la justicia. Tratamos de no judicializar a veces las cosas, pero a veces sí se tiene que hacer esto y bueno, y es lo que nos corresponde como personas, bueno, como ciudadanos que recibimos informaciones a veces muy delicadas y bueno, ahí tenemos que empezar a actuar. Pero tratamos de actuar siempre desde contener, de trabajar, de dialogar, de prevenir, de informar sobre sus derechos, y esos mismos chicos son los que después van denunciando las distintas cosas que le van ocurriendo. Es que la escuela se convierte en un refugio en ese caso, ¿no? Al no tener a nadie más. Sí, la verdad que sí, a veces sí son las únicas personas que ellos tienen como para contar, y yo tengo muchísimos casos, tantos años de haber actuado y trabajado en eso, que bueno, después cuando ahora que son grandes ya muchas personas que han pasado hasta por temas de trata nos han agradecido, han trabajado, o sea que la educación sexual integral es importantísimo en este tema
o sea, todo lo educativo hace que son temas difíciles, pero son temas que la escuela abordando y tratando, bueno, uno puede ir resolviendo situaciones de la vida de los alumnos y de las personas. Gladys, un abrazo, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Adriana. Que estés muy bien. Chau, chau. Gladys Ledesma, la directora